Cuando el país descansaba unos días en esta Semana Santa, el presidente Petro desató lo que sería el mayor escándalo de esta campaña presidencial. En un trino, el presidente escribió en la red social de X que diferentes agencias de inteligencia del Estado han entregado a su gobierno informes de llamadas telefónicas del candidato presidencial Abelardo del Espriella, que además lo relacionarían con el caso de los pasaportes, que es una de las mayores peleas que el presidente Petro ha dado en ese gobierno. La pregunta de fondo es, ¿por qué el presidente Petro, el presidente en una democracia, está recibiendo informes de las llamadas telefónicas de un candidato presidencial opositor a su gobierno y opositor al candidato de su partido político? ¿Por qué el presidente recibe este tipo de información tan delicada y además la hace pública? Hay que recordar que en un país como Colombia, en una democracia, para que este tipo de cosas ocurran de una manera legal, se necesita en un primer lugar una orden judicial. Pero además de eso se necesita un manejo muy delicado de parte de un gobierno, al tratarse primero que todo de un candidato y además de un opositor al gobierno que requiere todas las garantías por parte del Poder Ejecutivo. Porque el presidente ha decidido publicar esta información, además sin ningún tipo de pruebas, sabiendo que esto de verdad puede perjudicar a un candidato y afectar realmente las condiciones de la campaña presidencial? Esta es una pregunta que debemos plantearnos en este momento los colombianos. Porque es que además cualquier tipo de interceptaciones de parte de un gobierno a las comunicaciones de cualquier tipo de crítico, opositor o candidato presidencial nos recuerdan el peor de los escenarios, uno de los peores recuerdos de la política reciente en Colombia, el escándalo de las chuzadas, que no solamente fue un escándalo político, sino también un escándalo jurídico que llevó a que varios funcionarios, especialmente del gobierno Uribe, terminaran condenados por la justicia. Y aquí nadie que haya rechazado en el pasado que este tipo de cosas ocurrieran puede ahora venir a defenderlo o aceptarlo o a tolerarlo en el nombre de que es ahora el presidente Petro y que es un gobierno de cambio y que por lo tanto esto ya no es tan grave como antes. Es la responsabilidad de un presidente, y más aún de un presidente que viene de haber sido opositor por tantos años, brindar todas las condiciones para que unas elecciones se den de la manera más balanceada y con todas las garantías de parte del Estado. Pero eso no puede ocurrir cuando un presidente participa tan activamente en la campaña presidencial, sin ningún tipo de pudor, a pesar de que la Constitución expresamente prohíbe que un gobernante participe o que sus funcionarios del gobierno participen abiertamente en una campaña. El presidente Petro lo está haciendo a diario y eso debería encender las alarmas en todo el país. Todos los días el presidente en su red social de X opina sobre los candidatos presidenciales, califica sus propuestas, los relaciona permanentemente con figuras como las de Duque, como las de Uribe, como las de tantos otros políticos en la historia de Colombia, e incluso ha llamado, por ejemplo, a no votar las consultas presidenciales del pasado 8 de marzo. Y en esas condiciones, el presidente pues claramente está participando en la política, tomando una postura, influenciando el voto de los ciudadanos. Pero tal vez lo más grave de eso es que está poniendo una serie de condiciones diferentes para los candidatos críticos de su gobierno, en una balanza muy diferente a donde está el candidato predilecto de su partido político, al cual está beneficiando de muchísimas maneras a través de toda la burocracia, de todo el poder del Estado, del aparato de propaganda que ha sido construido con el sistema de medios públicos. Y es que el presidente, con esa participación permanente en las elecciones colombianas, sabe que está desafiando la institucionalidad democrática todos los días y que nadie puede hacer nada, que nadie está haciendo nada, que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que la Procuraduría General de la Nación, que son entidades que pueden hacer cosas para que el presidente y sus funcionarios no participen en política de manera indebida, no están haciendo nada al respecto. Aquí el tema de fondo es una pelea del presidente con las instituciones de la democracia, una pelea permanente donde cada vez que las instituciones le representen cualquier tipo de contrapeso o de freno al poder presidencial, pues Petro, en vez de cumplir con lo que la Constitución le ordena, con lo que su mandato y con lo que la dignidad de su cargo le exigen, termina haciendo lo contrario, peleando con toda clase de entidades, con toda clase de instituciones, con toda clase de ramas del poder público que cumplen con su labor institucional de balancear una democracia, de que el presidente no sea quien tiene todo el poder. Lo ha hecho, por ejemplo, con las altas cortes, lo ha hecho con el Congreso de la República, cuando el Congreso no aprueba una reforma de su gobierno tal como él quiere, al pie de la letra del texto que presentó el gobierno, entonces se va a la puerta del Capitolio con la espada de Bolívar a intimidarlos con ese
violento mensaje de lo que es desenvainar la espada de Bolívar. Cuando las altas cortes toman una decisión que no es del gusto del gobierno, el presidente convoca un plantón afuera del Palacio de Justicia. Si los medios de comunicación, que son esenciales para la democracia, no aplauden cada uno de los pronunciamientos y decisiones y políticas del gobierno, y en cambio sí lo investigan, como se debe investigar al poder, entonces el presidente los llena de insultos y de ataques, tanto a los medios como a sus periodistas y a sus propietarios. Eso no es de ninguna manera la forma de comportarse un demócrata. Pero tal vez lo más grave de todo, que si la constitución política, que tiene ese mandato esencial de proteger el balance de poderes y de impedir que el poder presidencial conserve todo el poder burocrático en Colombia, se convierte en una especie de obstáculo para el presidente Petro, en vez de cumplir con su mandato de respetar y hacer que la constitución sea cumplida, propone todo lo contrario, reescribirla a su antojo, a su imagen y semejanza, con una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, siempre bajo el argumento, como lo han hecho todos los populistas, de eso del pueblo. Pero es que detrás de ese argumento del pueblo, el presidente pretende que todas las normas que buscan controlar el poder presidencial puedan ser evitadas. Y es que ese argumento de que el presidente Petro es un intérprete único de lo que quiere el pueblo colombiano como una totalidad es una verdadera mentira, que ha sido repetida a lo largo de la historia por tantos dirigentes del populismo, como Gaitán, que fue otro político famosamente populista y muchas veces mentiroso en la política colombiana. Pero aquí debemos recordar que todos los gobernantes colombianos elegidos por la democracia, elegidos por la votación de la ciudadanía, representan al pueblo colombiano. Y esto no es algo que únicamente Petro ahora resulta que se está inventando o que es la primera vez que ocurre. Y que sobre todo no es algo que le da a Petro una investidura para seguirse saltando toda la normativa, todas las reglas de juego y la constitución política de 1991 para reescribirla y cambiarla a su antojo. Por eso, la mayor amenaza que enfrenta Colombia en ese momento, el mayor riesgo en materia política, es el de una Asamblea Nacional Constituyente. Si nosotros revisamos ese primer borrador de qué es lo que sería una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno Petro, encontramos una serie de cosas sumamente preocupantes, como por ejemplo su conformación, que dejan muchas preguntas sobre las garantías que tiene la totalidad de la ciudadanía colombiana y no solamente esa facción de la ciudadanía que cree en el presidente Petro. ¿Dónde quedan todos los demás? Porque aquí hay un dato clave. Una tercera parte de la Asamblea Nacional Constituyente que busca convocar al presidente Petro, según ese borrador presentado por el gobierno, no sería elegida directamente por la votación popular. Sería elegida esa tercera parte por organizaciones de lo que el presidente y su gobierno llaman el pueblo y que naturalmente el gobierno tendrá mucha capacidad de influenciar esa elección de quiénes son esos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. No son elegidos directamente por la votación de toda la ciudadanía, sino por diferentes organizaciones de lo que el presidente denomina que es el pueblo. Y aquí está un grave problema que además nos recuerda lo que hizo Chávez en su momento en Venezuela, establecer que algunos constituyentes no serían elegidos por la votación popular, sino en cambio por medio de una votación diferenciada y por una votación muy cercana al gobierno. El candidato Iván Cepeda poco a poco se ha ido distanciando en la campaña de una asamblea constituyente. Ahora dice que no es una de sus prioridades, pero aquí tenemos que recordar una cosa, que durante varios años Cepeda ha apoyado abiertamente, públicamente, la idea de una asamblea nacional constituyente que propone el presidente Petro y que además su partido es el principal defensor de esta asamblea constituyente, que esta asamblea es la principal apuesta del partido político que hoy está apoyando y avalando la candidatura de Cepeda y que incluso, como lo han demostrado periodistas del colombiano, afuera de los eventos de campaña de Iván Cepeda se recolectan firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De modo que ahora el país no va a creerse un día para otro que así como lo hizo Petro hace 4 años, el candidato en campaña deja de creer en la constituyente y eso significa una especie de firma en mármol. Muchas veces, a lo largo de muchos años, he escrito sobre el asunto del voto útil. El voto útil como algo que deberíamos enfrentar los colombianos en campaña, porque en el fondo la democracia debe tratarse de elegir con ideas, de elegir con propuestas, pero esta vez, ante la coyuntura colombiana, ante esa propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente con una tercera parte elegida de una manera distinta a la votación popular para beneficiar a los sectores afines al gobierno, es mucho lo que está en juego.
Así como por mucho tiempo yo he defendido votar por el candidato con el que más afinidad se tenga, esta vez tengo clarísimo que para estas elecciones será un asunto de voto útil, de votar por el candidato que más probabilidades tenga de ganarle al petrismo en primera, pero también en segunda vuelta. No solamente en primera vuelta, en segunda vuelta, que es tal vez donde más se debe tener ese análisis de quién es el candidato con mayor probabilidad de vencer a Iván Cepeda en una segunda vuelta presidencial. Es decir, que más tenga la capacidad de sumar votos y de tener una menor imagen negativa entre todos los candidatos presidenciales. Así voy a votar en esta primera y segunda vuelta. Esta vez será tal vez la primera vez que votaré con la lógica del voto útil, por una sencilla razón. Porque cuando hay una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente de parte de un gobierno abiertamente populista, de un gobierno abiertamente desafiante de las instituciones, es mucho lo que está en riesgo. Es mucho lo que está en riesgo para el futuro de la democracia. Y esta vez, lo más importante para mí será votar por un gobierno que busque promover y proteger el cuidado de la Constitución de 1991 frente a todos los antojos y todas las tijeras caprichosas de cualquier gobierno populista que busque reescribirla. Este es el otro lado del análisis. Soy Fernando Posada. Sigan esta cuenta. Vean los videos si les gustó este video, que todas las semanas estoy compartiendo aquí en este canal de YouTube. Denle like, denle compartir. Y aquí estaremos todas las semanas conversando sobre las noticias en esta recta final. Faltan 57 días para las elecciones presidenciales y aquí estaremos hablando todos los domingos de esta campaña presidencial. Espero que hayan tenido una buena Semana Santa, que tengan un buen regreso a casa, un buen regreso a la cotidianidad, a la normalidad, y nos vemos la próxima semana con mucho más análisis y con mucha más discusión sobre la política de Colombia.